Hola, amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en Historia y docente universitaria que reseña investigaciones por Internet. Hoy queremos agradecerles inmensamente su presencia a lo largo de este 2024 y queremos invitarlos a hacer un balance de los videoblogs que conformaron nuestro canal a lo largo de estos 12 meses. Mil gracias a todas y todos ustedes por estar presentes en nuestro canal a través de sus interacciones, de sus comentarios, por ayudarnos a compartir los videos a sus estudiantes, a sus amigos, a sus colegas y familiares. La historia detrás de los libros es un canal de YouTube sin ánimo de lucro, en el que divulgamos las novedades historiográficas de Iberoamérica, con la finalidad de que los docentes, los estudiantes y el público en general, pero sobre todo las nuevas generaciones de historiadoras e historiadores, tengan acceso a las publicaciones más recientes que se producen en el ámbito iberoamericano. Este año 2020-2024, como desde los inicios de nuestro canal en 2020, en plena pandemia, hemos tenido la oportunidad de reseñar obras inscritas en historia de la vida cotidiana, historia de las mujeres, historia política, historia cultural, historia económica, historia social, entre otras obras claves para la formación de las futuras generaciones de historiadores. Iniciamos con el videoblog 114, titulado El arte de sobrevivir en el mundo, Don Buenaventura Pascual Ferrer, 1772-1851, un libro del historiador Justo Cuño Bonito, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Porque resulta que el tipo se acaba convirtiendo en un personajazo que es capaz de unir por sí mismo no solamente dos continentes, sino dos épocas. En esto que he hablado tantas veces de la construcción de una identidad, de una identidad común entre lo americano y lo peninsular, en la necesidad de adoptar otra perspectiva distinta, como decía ayer el profesor Chus, hablando de las corrientes historiográficas, de una mirada que aborde esa nueva perspectiva desde lo americano hacia el resto, y sobre todo desde lo americano regional, para poder explicar claves que no se explican de ninguna otra manera. Este tipo era algo absolutamente excepcional, porque está en todos los lugares claves, en todos los momentos oportunos. En el videoblog 115, de Voltaire a Balmes, la reconstrucción de la biblioteca de José Manuel Groth, Javier Ricardo Ardila, autor de este libro y egresado de la Universidad Nacional, tuvo la oportunidad de contarnos los pormenores de la historia intelectual en el siglo XIX colombiano. Como una obra sobre el siglo XIX, algo que puede parecer tan ajeno a nosotros, la biblioteca de un aristócrata bogotano en el siglo XIX, es como nos enseña a relacionarnos hoy en día también con nuestras prácticas, no solamente de lectura y no solamente de compilación de bibliotecas, sino también de educación. Y también educación en un momento donde pues, la historia, como sabemos, se vuelve un lugar, un bastión de posturas políticas. Entonces es un llamado también a mirar el valor social de la historia, que es algo de lo que no puedo negarme siendo un egresado de la Universidad Nacional de Colombia. En el videoblog 116, el profesor Francisco Ortega de la Universidad Nacional de Colombia nos contó sobre la colección Historias de lo Político, en particular el primer volumen, Imaginando Repúblicas en tiempos de la Independencia. Es por eso que nosotros, este proyecto editorial, este volumen en particular y todos los volúmenes subsiguientes están estructurados no a partir de las disciplinas que tradicionalmente han configurado los relatos de la historia económica, la historia social, la historia de religión, sino de lo que nosotros consideramos son 7 tensiones que son constitutivas de la historia del país. Esas tensiones son las que, digamos, las que organizan el relato, las formas de la comunidad política es una, soberanía y reconocimiento es otra, las entre pueblo y muchedumbre es la tercera, la ciudadanía como campo de disputa es la cuarta, los regímenes emocionales y morales de lo político, la quinta, la sexta es los lenguajes políticos de la economía, la riqueza y el trabajo, y finalmente un séptimo eje que es saber, poder y territorio. El videoblog 117 versó sobre el libro 7 mitos de la independencia de la Nueva Granada, 1810-1819, del autor Hernán Rodríguez Vargas, un reconocido historiador que se desempeña en la Universidad de Salerno, Italia. Ver cómo las imágenes concentran
experiencias históricas, construyen imaginarios y funcionan como potentes mecanismos de politización. Y en esto también de politización de la historia. La cuestión importante es que desde el inicio las imágenes jugaron un papel fundamental junto con los discursos para configurar los mitos. Es decir, en muchas ocasiones se ha pensado que los mitos los construyen o los han construido los historiadores a posteriori al servicio de un determinado relato, que es el que conocemos un poco como relato oficial. Pero en realidad lo que vamos a ver un poco en el texto es que esos mitos se construyen en la misma medida en que se va construyendo el proceso de independencia. En el videoblog 118 tuvimos la oportunidad de tener juntos en un rico diálogo a Daniel Gutiérrez Ardila y a James Vladimir Torres con su libro La Compañía, Barrio y Sordo, Negocios y Política en el Nuevo Reino de Granada y Venezuela. Porque, digamos, la empresa nace en 1796, la empresa nace en el momento en que los ingleses bloquean el comercio en el Atlántico y abren nuevas rutas. Entonces, digamos, esta compañía es una compañía que florece en un momento difícil, macro, económico y, pues, por supuesto, de cambios políticos de gran envergadura. Claro, hay una cosa muy interesante también que aborda el libro, y es que como teníamos cartas para las postrimerías del siglo XVIII, para inicios del siglo XIX, para toda la coyuntura revolucionaria teníamos documentación también, y para la restauración, entonces podíamos ver cómo se iba modificando la política. Y esta es una lectura de la política a través de los comerciantes. Eso también es muy importante, es decir, que pudimos leer toda esta cuestión del desplome del virreinato, de la crisis de la monarquía y de la revolución a través de una compañía comercial, es decir, de unos comerciantes. El videoblog 118 lo destinamos a reseñar el libro La vanguardia intelectual y política de la nación, historia de una intelectualidad negra y mulata en Colombia, 1877-1947, del profesor de la Universidad de Cartagena, Francisco Javier Flores Bolívar. Los 5 valores agregados de la vanguardia intelectual y política de la nación, a mi modo de ver, son los siguientes. En primer lugar, es un ejercicio por repensar la historia intelectual colombiana, sacándola del mundo andino donde mayoritariamente ha sido analizada y posicionando a las costas Pacífica y Caribe como aspectos, espacios, territorios centrales de esa historia. En tercer lugar, hay un claro interés, y espero que se logre en el libro, por mostrar que las ideas más igualitarias de su tiempo fueron creadas por sectores negros y mulatos procedentes de las costas Pacífica y Caribe. Es decir, la vanguardia intelectual y política de la nación no se encontraba, durante mucho tiempo se ha afirmado, en el mundo andino, al menos para el periodo que analiza este libro, que es de 1877 a 1947, las ideas de vanguardia, es decir, las más igualitarias de su tiempo, estaban en las costas Pacífica y Caribe. El videoblog 120 estuvo destinado a reseñar un interesante libro inscrito en la novela histórica Mary English, La Belle de Bogotá, de Patricia Díaz Daza. Uno de los elementos más importantes que, por ejemplo, Bolívar reconoce es diciendo: el muro de la nación está compuesta por muchos ladrillos, y hablamos siempre de los ladrillos, dice figurativamente, y nunca de la amalgama que mantiene esos ladrillos en el lugar, y la amalgama son las mujeres, ¿no? ¿Sí? Y él dice: ¿qué hubiera sido de nosotros, de los hombres, sin que los heridos fueran atendidos, sin que las familias fueran atendidas, sin que los niños fueran atendidos, sin que los viejos, sin que la tierra se hubiera mantenido labrada durante esos años de independencia? Y él dice, lo dice literalmente: nosotros o los patriotas tenían ese deber, pero sin las mujeres los españoles nos habrían llevado al matadero como unos borregos, ¿no? En el videoblog 121 repetimos con Justo Cuño Bonito, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, y su obra Ayacucho, un libro que conmemora esta célebre batalla de la independencia del Perú.
Lo que yo hago no es centrar la atención en el propio conflicto, sino en las circunstancias en donde se desenvuelve el conflicto. Es decir, unos antecedentes fundamentales que tienen que ver pues, con el cambio sistémico dentro del sistema, digamos, de administración y gobierno de los territorios americanos, ocasionado además por el reformismo borbónico. Hago una introducción a lo que esto supone y cómo esto conlleva una serie de enfrentamientos o una desestabilización general dentro de los territorios americanos que finalmente ocasiona este conflicto. Y por otra parte, después de analizar realmente brevemente la batalla y el desarrollo de la batalla, lo que hago es una visión general panorámica sobre las consecuencias de la batalla. Uno de los diálogos más fascinantes de esta temporada lo constituyó el videoblog 122, dedicado al profesor Alfonso Múnera, uno de los grandes historiadores de la Universidad de Cartagena. Con él tuvimos la oportunidad de hablar sobre su última novedad historiográfica, Cartagena de Indias, una ciudad abierta al mundo. Luego terminé la maestría, el doctorado en la Universidad de Connecticut, con énfasis. Realmente fue muy interesante porque mi campo principal fue Historia de América Latina y el Caribe, pero mi campo secundario fue Historia de Estados Unidos. Entonces, era un campo de complementación para mí muy importante para comprender un poco la América en su conjunto y el Caribe, ¿no? Y en realidad yo tuve dos fortalezas en ese estudio, dos campos fuertes. Los estudios de independencias, sobre los cuales terminé escribiendo, porque Hugh Hamel era un gran especialista en independencia de México, había escrito un gran libro sobre la Revolución de Hidalgo, y Francisco Escarano, que era otro gran especialista pero en historia del Caribe, ¿no? Había escrito un gran libro sobre plantaciones, y esos fueron mis dos tutores en maestría y doctorado, de manera que yo tuve un privilegio allí de tener muy buenos formadores, digamos, en ese campo. Y esta temporada cerró con el videoblog 123, en el que retornamos a la novela histórica con Las lectoras del Quijote, escrita por Alejandra Jaramillo, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Pues lo primero que sucedió para mí fue saber que el Quijote, los primeros ejemplares del Quijote, ¿no?, de la primera edición, viajan en ese mismo año y 4 o 5 meses después están en América. A mí me pareció impresionante enterarme de eso, y ahí empieza como la historia a darme vueltas mucho tiempo hasta que descubro que lo que yo quiero contar es la historia de una mujer española y una muisca en Bogotá que las une en la lectura del Quijote. Y creo que a mí me interesaba mucho jugar, que es el juego de la novela, con que la lectura es transformadora en todas las relaciones, ¿no? Y la lectura puede unirnos de unas maneras que no nos imaginamos y nos abre unos campos de amor por eso que sucede en un libro, que crea un vínculo entre dos personas inesperado. Las editoriales Sílex y Catarata de España, las editoriales Planeta, Alfaguara y Periscopio de Colombia, y las editoriales de las Universidades Nacional de Colombia, Rosario, Javeriana y Externado fueron, entre otras, las encargadas de ofrecernos las novedades de esta temporada en la historia detrás de los libros. Desde ya los invitamos a inaugurar la temporada de la historia detrás de los libros en 2025 con los videoblogs 124 y 125, dedicados al profesor Joaquín Viloria de la Hoz, uno de los compiladores de dos interesantes obras referidas al Caribe colombiano. Por un lado, la Batalla de Ciénaga de 1820 y por el otro, Café Caribe, historia y economía de la caficultura en la Gran Cuenca del Caribe, siglos XVIII a XXI. Estas dos obras publicadas por la editorial de la Universidad del Magdalena. Estamos a puertas de cumplir 500 años y estamos a puertas de una celebración o de una conmemoración por los 500 años de la fundación de la ciudad de Santa Marta. Y esa conmemoración tiene que ser no solamente en torno a la historia hispanista, es en torno también a la independencia, es en torno también a los pueblos originarios, es en torno a los pueblos afrodescendientes. Y es eso lo que se ha venido trabajando en la editorial de la Universidad del Magdalena, y esto es uno de los libros, pues fruto de ese trabajo de un equipo muy importante.
Los 5 valores agregados del libro Café Caribe, en primer lugar, indiscutiblemente es rescatar la historia del café en el Caribe. Estaba dispersa o no existía, y con esto lo que logramos es decir, el café entró por el Caribe y aquí tienen su historia. Nosotros nos criamos, por lo menos como colombianos, crecimos con la idea del café era un café eminentemente andino, y de pronto nos damos cuenta que no fue así. Entonces, con todo y que el café de Colombia que se produce en la zona andina representa alrededor del 97-98% de la producción, ese 2 o 3% que se produce en la zona del Caribe colombiano tiene un precio especial, es un café especial y ya se identifica a nivel internacional como café de origen. De otra parte, en el videoblog 126 tendremos la oportunidad de ver la reseña del libro Gente ociosa y mal entretenida, publicado por la editorial de la Universidad de los Andes y de autoría de la profesora Pilar López Bejarano. Otra de las novedades de este 2025 es el videoblog 127 dedicado al profesor Álvaro Alejandro Orozco y su libro Cali, Tierras, Transacciones y Agentes, 1770-1810, una publicación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia inscrita en la colección Cuadernos Coloniales. Y este breve adelanto que les estamos haciendo de la temporada de 2025 cierra con el videoblog 128, dedicado al libro Profesionalización de la Historia en Colombia, Antecedentes, Carreras e Instituciones, una obra publicada por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, la Universidad Javeriana y la Academia Colombiana de Historia. Este maravilloso y robusto trabajo que reúne a más de una decena de historiadoras e historiadores de todo el país fue posible gracias a los compiladores Alexander Betancourt Mendieta y Renzo Ramírez Vaca. De esta forma finalizamos nuestro especial con un recorderis de los videoblogs que conformaron la temporada 2024 de la historia detrás de los libros. Sea esta una oportunidad para desearles un hermoso 2025 lleno de bendiciones y de libros de historia. Gracias a ustedes por su compañía, sus interacciones y sus aportes a lo largo del 2024 y los esperamos sin falta en el 2025. Y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Esperamos que tengan un maravilloso fin de año en familia y un bendecido 2025. Chao, chao.